Y la guía número 7 tiene varios temas en realidad. Por ejemplo, tenemos variables binarias, tenemos algo de evaluación de impacto, el modelo Probit y un poco de laboratorio para aplicar lo que vamos a aprender. Entonces empecemos la pregunta 1, que es bastante teórica, y nos dice, mencione 3 características del modelo de probabilidad lineal que son consideradas como problemáticas. Entonces, resulta que si nosotros tenemos una variable binaria, por ejemplo y, que puede tomar dos valores, 1 y 0, y queremos estimar esa variable y explicada, no sé, por una variable x cualquiera, x1, el error, y nosotros graficamos los valores de x y y que nosotros observamos. Entonces ponemos acá y acá ponemos x. Pero como y solamente puede tomar valores de 1 y 0, más o menos se van a distribuir de esta forma. Si acá está 0, acá está 1, entonces por acá va a haber observaciones y por acá va a haber otras observaciones. Eso es lo que observamos. Cada punto es un individuo, un país, no sé, un departamento, lo que sea. Por ejemplo, ese individuo, cuando le preguntamos qué responde sobre y, responde 1, y cuando le preguntamos sobre x, dice que es esto, ¿no? No sé, por ejemplo, pongamos que y es si tiene anemia o no tiene anemia, entonces eso simplemente es 1 0, ¿no? Y x puede ser, no sé, la edad. Entonces, usualmente nosotros hemos utilizado MCO para estimar nuestras regresiones, y MCO es una estimación lineal. Lo que busca es la mejor recta, sea con pendiente negativa o positiva, que hace, que minimiza los errores al cuadrado, ¿no? Minimiza los errores al cuadrado. Entonces, en este caso sería algo así. Simplemente una recta de esta forma. Y los errores son estos. Vamos a graficarlos acá. Para este puntito que estoy marcado en azul, el error es este, ¿no? Un error 1. Para ese puntito que está acá abajo, el error sería este, error 2. Para este que está acá, el error sería este. Y así para cada punto hay un error. Entonces nosotros sumamos todos esos errores. Los elevamos al cuadrado y hacemos una minimización. Y según esa minimización, al final es que vamos a hallar el beta, ¿no? El beta 0 y el beta 1 estimados. Pero el problema, o los problemas que ocurren o que encontramos cuando hacemos esta estimación, son básicamente 3. Esos 3 problemas son, primero, de que esta recta no está acotada entre 0 y 1. Pongamos acá, problema número 1. Nuestra estimación MCO no está acotada entre 0 y 1. Entonces, el y observado estaba acotado entre 0, era 0 y 1, pero nuestro y estimado no está acotado entre 0 y 1. Por ejemplo, si yo agarro un y por acá, sí es posible, ¿no? Acá hay un valor. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto, para este valor de x que está acá, ¿cuál es el valor estimado de y? Simplemente proyecto acá arriba y sería esta respuesta, que es un valor mayor a 1. Entonces, por ejemplo, si sabemos que esto era edad, ¿no? Edad
y este era si tenía anemia o no tenía anemia. Entonces yo pregunto, si esta persona tiene edad de 15, ¿cuál es su valor de Y? Me van a decir 1.2. ¿Y 1.2 qué es? No tiene sentido, ¿no? Tiene una probabilidad de tener anemia más de 1. Eso es imposible, ¿no? Las probabilidades solamente están entre 0 y 1. Y del mismo modo, va a haber observaciones observadas donde van a estar por debajo de 0. Por ejemplo, en este punto de acá, que voy a marcar en verde, lo observado es que esa persona no tiene anemia, ¿no? No tiene anemia. Pero, según mi estimación, me va a decir que esa persona tiene un valor de Y menor a 0. Es decir, tiene una probabilidad de tener anemia menor a 0. No tiene sentido, no hay probabilidades menores a 0. Entonces, eso es un problema porque mi Y estimado no está entre 0 y 1. Otro problema que podemos ver es que la varianza de los errores no es constante. Es decir, hay heteroscedasticidad. Heteroscedasticidad. La heteroscedasticidad lo podemos ver de la siguiente forma. Mientras mi X crece, mis errores van a ir creciendo cada vez más, ¿no? Acá, por ejemplo, mi error era este. Mientras X se va más hacia la derecha, mis errores van a ir creciendo más. Y si me voy más hacia la izquierda, mis errores también van a volverse cada vez más negativos, ¿no? Entonces, eso está diciéndonos que los errores no se están comportando con media cero y con varianza constante, sino que dependiendo del valor de X, están comportándose de cierta manera. En ese caso, mientras más grande es X, más grande es el error. Mientras más chiquito es X, más negativo es el error. Entonces, por eso es que hay heteroscedasticidad. Y finalmente, los errores no son normales. Por lo mismo, ¿no? Porque no tenemos ahorita, nuestros errores están comportados dependiendo de X. Esto es como si fuera esto. El esperado del error condicionado al X no es igual a 0. Entonces, eso, cuando nosotros teníamos esto, que el esperado del error condicionado a X era igual a 0, nosotros podíamos decir que como X no afectaba al error, entonces, este error así, podríamos decir esto que de frente, el error sin condición era igual a 0. Pero en este caso, el X sí afecta al error. Mientras más grande es X, el error crece. Entonces, esto va a ser diferente a 0. Por eso es que no tenemos normalidad, porque la media de mi error no va a ser igual a 0. Pero esos son los tres problemas que se van a solucionar utilizando un modelo logístico, un modelo de tipo Probit. Entonces, ¿qué hace un modelo logístico, un logit, un Probit? Es que tiene esta forma. O sea, son distribuciones que por naturaleza de la distribución están acotados entre 0 y 1, entonces ya no vamos a tener ese problema. Es así. Así. Entonces, si se dan cuenta, este logit o probit, que en realidad su forma gráfica es muy parecida, solamente discrepan en un poquito. Para los valores que están acá, son muy parecidos. Entonces, no hay problema ahí. Lo que de verdad corrige
es lo que están, los valores que están acá en los extremos. Y eso va a ayudar a que nuestro modelo esté mejor, no sea sesgado, y por otro lado esté mejor, mejor pronosticado, ¿no? Porque nuestros yes estimados ya van a ser más cercanos a nuestros yes observados. Hasta ahí preguntas, chicos. Esos tres problemas son los que nos provoca estimar por un modelo lineal variables y que son binarias. Y la solución, como les dije, es utilizar modelos no lineales, básicamente modelos Logit o Probit. Luego seguro ya vamos a entrar a modelos Tobit, que ya es un poquito más complejo, pero Logit y Probit por el momento. Vayamos al segundo. La segunda pregunta, que nos dice, escriba la expresión matemática del efecto promedio en los tratados, explique la intuición. Esto ya es más o menos o dentro del tema de evaluación de impacto. Cuando hacemos evaluación de impacto, queremos estimar cuál es el impacto de un programa social o de una intervención. Por ejemplo, si yo le doy laptops a los niños, quiero saber cuánto aporta esas laptops en sus notas en matemáticas, ¿no? Si a los niños les doy desayuno en los colegios públicos todos los días, eso cuánto aporta a sus notas en educación física, no sé, o en comunicación, o cuánto aporta en la asistencia escolar. Entonces, eso es evaluación de impacto, que bueno, hoy en día está bastante de moda. Y en evaluación de impacto, usualmente hay varios efectos que se quiere estimar. El más importante o el que más se usa es el efecto promedio en los tratados. Efecto promedio en los tratados. En la literatura van a encontrar como ATT siempre. Entonces el ATT matemáticamente es una tau ATT igual a el efecto, vamos a ponerlo así mejor. Bueno, antes vamos a definir acá algunas cosas. Y es nuestra variable donde debe impactar el programa. Ya, por ejemplo, esto es la asistencia escolar. Y la intervención, por ejemplo, puede ser Caliwarm. Intervención, Caliwarm. Caliwarm es un programa social donde se les da desayunos a los niños en las escuelas públicas. Son desayunos que en algunos casos pueden ser preprocesados, como jugos en cajitas, con hamburguesas ya prefabricadas, embolsadas, o también puede ser desayunos preparados por los mismos padres en la comunidad o en la escuela. Se les da sacos de arroz, sacos de azúcar, sacos de avenas, y ellos lo preparan. Entonces, la noción de Caliwarma es de que, bueno, el objetivo principal de Caliwarma es que los padres, al tener menos gastos en desayunos, porque evidentemente ahora el desayuno se lo da el Estado, estén más incentivados a mandar a sus niños al colegio. Entonces, eso aumentaría la asistencia escolar. Más niños van al colegio. Hay otros objetivos secundarios, como mejorar el aprendizaje, mejorar la nutrición de los niños, pero el objetivo principal es la asistencia escolar. Entonces, veamos cómo es eso. Y bueno, Y sería esa variable, ¿no? Y es la asistencia escolar, lo que queremos estudiar. Entonces, cuando vamos a poner Y con un paréntesis 0,
nos estamos refiriendo a la variable Y de los que no recibieron el programa social, en este caso Caliwarma. Y cuando ponemos Y, paréntesis 1, nos referimos al Y de los que no, perdón, de los que sí recibieron Caliwarma. Entonces, este Y es cuando le preguntamos a un niño, o cuando le preguntamos cuántos días ha asistido al colegio, pero este niño no recibió Caliwarma. Y este Y es la respuesta de cuántos días asistió al colegio de un niño que sí recibió Caliwarma. Y vamos a poner la variable D, que puede tomar dos valores. 0 si no recibe Caliwarma, y 1 en el caso que sí recibe Caliwarma. Entonces, si yo pongo esto, esperado de Y1 condicionado a D es igual a 1, ¿qué sería eso? Eso sería, en promedio, ¿cuál es la respuesta de los niños? El promedio de la asistencia escolar de los niños que sí recibieron Caliwarma, acá está, Y, entre paréntesis 1, sí recibieron Caliwarma, y además condicionado, o sea, sí condicionado a que recibieron Caliwarma. Redundante, ¿no? En la última parte. Pero si nosotros ponemos lo siguiente, esperado de Y0 condicionado a D igual a 1, ese es el promedio de la asistencia escolar de los niños que no recibieron Caliwarma, pero en el caso que sí hubieran recibido Caliwarma. Parece un trabaleo, ¿no? Entonces, esto quiere decir es que ¿cuál hubiera sido el resultado de Y de estos niños que no reciben Caliwarma en la realidad en la situación contrafactual o en la situación imaginaria de que sí hubieran recibido Caliwarma? Pues cuando yo pongo Y1 condicionado a D igual a 0, este sería el promedio de asistencia escolar de los niños que sí recibieron Caliwarma, pero en el escenario imaginario en el cual no hubieran recibido Caliwarma. Y este esperado de Y0 de igual a 0 es el promedio de la asistencia escolar de los niños que no recibieron Caliwarma en la situación en la cual no recibirían Caliwarma. Entonces, si se dan cuenta, este y este son observables, ¿no? Porque los niños que recibieron Caliwarma, yo sí puedo observar cuál es su escolaridad cuando recibieron Caliwarma. Y en este caso de abajo, de los niños que no recibieron Caliwarma, sí puedo observar su asistencia escolar cuando no recibieron Caliwarma. Entonces, estos dos son observables. Pero estos dos del medio son no observables, porque me están diciendo cómo hubiera sido la asistencia escolar de los niños que no recibieron Caliwarma si en un caso hipotético hubieran recibido Caliwarma. Y en el otro, cómo hubiera sido la asistencia escolar de los niños que sí recibieron Caliwarma en la situación imaginaria que no hubieran recibido Caliwarma.
Entonces, son dos situaciones imaginarias, ¿no? Que no se pueden observar, no se pueden medir. Entonces, este efecto promedio de los tratados va a ser la diferencia entre esta parte observada con la situación, la diferencia, con una situación imaginaria que es esta. Entonces se llama promedio en los tratados porque tanto acá, estoy utilizando el condicional de los tratados. Entonces, eso es el efecto promedio de los tratados. ¿Preguntas, chicos, sobre eso? Si se dan cuenta, la primera parte es observada y la segunda parte no se puede observar. Entonces, ese es un problema para estimarlo. ¿Cómo voy a estimarlo si no lo puedo observar? El primero es fácil, ¿no? Esta parte es fácil. Simplemente voy a los colegios y pregunto a los chicos que recibieron Cariwarma cuál es su asistencia escolar. Pero el segundo no, porque es un caso hipotético. ¿Cómo hubiera sido? Entonces, este es un gran problema para los que hacen evaluación de impacto, ¿no? No pueden observar algo que no existe. Entonces, por eso que en la parte C nos están preguntando cuál va a ser el supuesto que debemos imponer para que ese ATT sí pueda ser estimado. Vayamos al C. A partir de B, llegué a una expresión matemática del efecto promedio en los tratados que sea observable en la realidad. ¿Qué supuesto debe imponer? Explique la intuición detrás de ese supuesto. Entonces, el supuesto que vamos a utilizar es el siguiente. Voy a escribirlo completo y luego lo explicamos. Okay, este es el supuesto. Que es en realidad un supuesto fuerte porque implica un montón de cosas, pero matemáticamente se puede testear si se cumple o no se cumple. Pero por el momento vamos a asumir que sí se cumple. Entonces nos dice, los niños que no recibieron Caliwarma van a tener la misma asistencia escolar si hubieran recibido Caliwarma o si no hubieran recibido Caliwarma. Es decir, en ausencia del programa, estos niños hubieran tenido la misma asistencia escolar. Como se dan cuenta, es un supuesto grande, ¿no? Eso implica que las poblaciones que reciben Caliwarma y la población que no recibe Caliwarma son idénticas. Entonces, yo tengo una población acá, la mitad recibe Caliwarma y la otra mitad no recibe Caliwarma. Entonces, este supuesto implica en el fondo que estas dos poblaciones son idénticas. Que si yo hago, por ejemplo, un test de diferencias en edades, va a salir no significativo. En promedio, la edad de estos es igual a la edad de estos. Si yo saco un test de significancia de pobreza, me va a salir que estos son igual de pobres que estos. Si yo saco un test sobre educación de los padres, me va a salir que la educación de los padres es estadísticamente igual en ellos que en ellos. Es decir, que son totalmente iguales, tienen las mismas condiciones.
Y eso implica que el programa social ha sido asignado aleatoriamente. No es que Caliwarma haya sido asignado solamente a los más pobres eh, o solamente a aquellos que tenían deficiencia nutricional, no, sino ha sido asignado aleatoriamente. Entonces, esto, vamos a poner, implica que el programa social o la intervención fue asignada aleatoriamente. Que haya sido asignada aleatoriamente va a ocasionar de que ambas poblaciones, la tratada y la no tratada, sean estadísticamente iguales. Y como se dan cuenta, eso es un supuesto muy fuerte. En específico, si vamos a Caliwarma, no se cumple, ¿no? ¿Por qué no se cumple? Porque Caliwarma es un programa social que está destinado a colegios o a escuelas en los distritos más pobres. Y también a los distritos que están en frontera, es decir, que están cerca de la frontera con otros países, y usualmente se le da más preponderancia a los que están en la zona rural. Entonces, evidentemente, los que están tratados y los que no están tratados no son iguales. Los que están tratados, los que reciben Caliwarma, son más pobres que los que no reciben Caliwarma. Entonces, para eso, lo que se hace es tratar de construir un grupo de los no tratados que sí sea comparable con los tratados. Por ejemplo, si yo tengo acá mi población de tratados y de no tratados, puede ser que un grupo de los no tratados sí sea estadísticamente comparable con los tratados de Caliwarma. Entonces ya no agarro a toda la población de no Caliwarma, sino solamente agarro a este grupito que estadísticamente sí es tratado. Entonces, ellos los comparo con los que sí recibieron Caliwarma. Eso ya, bueno, eso ya escapa de este curso, pero solamente para decirles cómo se hace. En caso no se puede hacer eso, hay herramientas estadísticas donde se puede construir ficticiamente una población de no tratados. Es como construir una población sintética, una población virtual. Pero no vamos a entrar en eso por el momento. Entonces yo tengo este supuesto. Ahora vamos a reescribir nuestra ecuación de ATT, de modo de que sí pueda ser estimado, sí pueda ser observado. Pregunta, chicos, hasta ahí. Voy a borrar esto. Okay. No, yo puedo hacer algunas transformaciones acá. Por ejemplo, puedo hacer una transformación. A ver, ¿qué transformación puedo hacer? Puedo despejar, por ejemplo, a ver, a mí me interesa este efecto que es el ATT. Puedo pasar a sumar este componente que no se podía observar. Me queda acá esto. Puedo restarle a eso. Vamos a poner acá. A ambos lados le voy a restar un componente. Acá le voy a restar el esperado de y0 dado de igual a 0. Y acá también menos. Y resulta que, por supuesto, este y este son iguales. Entonces se va esto.
me queda simplemente esto. Esperado. Y esto ya es totalmente observado. Ambos componentes son observados. Este, como dijimos, es la asistencia escolar de los niños que sí recibieron Caliwarma en la situación en la cual recibiría Caliwarma, si es observado. Y esto es la asistencia escolar de los que no recibieron Caliwarma en la situación en la cual no recibirían Caliwarma. Entonces ambos son observados, entonces ya puedo estimarlo de frente con mis datos sin ningún problema. Como se ha esperado, simplemente lo que haría es, ¿no?, sumatoria del Y de la asistencia entre la cantidad de niños, ¿no? Esto solamente de los niños que sí recibieron Caliwarma. Eso de los que sí recibieron Caliwarma, menos la sumatoria de la asistencia de los que no recibieron Caliwarma, como es promedio entre N. Entonces esa diferencia va a ser, vamos a ponerla acá, estos son los que no reciben Caliwarma, estos son los que reciben Caliwarma. No simplemente es una diferencia de promedios, ¿no? Entonces hace sencillo. Entonces, como se dan cuenta, hacer evaluaciones de impacto puede ser muy fácil, pero también puede ser muy difícil. Es muy fácil cuando encontramos intervenciones que han sido asignadas aleatoriamente. Si nosotros encontramos una intervención aleatoria, simplemente es hacer un promedio y una resta, nada más. Pero si encontramos intervenciones que no son aleatorias, se va a hacer un problema. Y la pregunta es, ¿cuál es más común? ¿Intervenciones aleatorias o intervenciones no aleatorias? Lo más común son las no aleatorias, pero las no aleatorias. ¿Por qué? Porque las intervenciones están destinadas a poblaciones desfavorecidas, ¿no? Por tanto, se asignan específicamente a las poblaciones menos favorecidas, más pobres, con más deficiencias, con menor nutrición. Entonces, por eso es que es difícil. Una forma de tener intervenciones aleatorias es hacer uno mismo una intervención aleatoria o buscar financiamiento para una intervención aleatoria. Ahí el problema está la cuestión ética. Por ejemplo, hace algunos años, el Banco Mundial hizo esto, una intervención aleatoria. ¿Qué hizo? Compró laptops y las distribuyó aleatoriamente en un colegio. A algunos les daba laptops y a otros no les daba laptops, ¿no? Y eso es totalmente antiético, ¿no? ¿Cómo le vas a dar a un niño laptop y a otro niño no le das una laptop? Estás discriminándolos, o sea, estás diferenciándolos sin ningún sentido. Entonces, eso no es ético. Igual, si yo quiero hacer una evaluación de Caliwarma, debería darles desayunos a unos niños y no darle desayunos a otros niños. Eso no es ético, ¿no? Entonces, el problema es ese. No se puede hacer intervenciones aleatorias por esta cuestión ética. Pregunta, chicos. Sé que es sábado a la mañana, todos están seguros con sueño. Bueno, ¿y cuál fue el efecto de la intervención? ¿De cuál? Del- De Banco Mundial. Sí, el Banco Mundial resultó que no había efecto. Eh, por eso es que el Banco Mundial al final desistió de este programa social. Ustedes recuerdan en la época de Alan se puso bastante, en el segundo gobierno de Alan, se puso bastante, en, en varias entrevistas decía que iba a entregar una laptop acá en el Perú, de que era una intervención bastante buena, que había sido comprobada en otros países. Y sí, el Banco Mundial, antes de hacer la evaluación de impacto, ya había entregado laptops a varios países. Unas laptops no como las que venden en las tiendas, sino más limitadas.
Eh, entonces, intuitivamente, teóricamente, sí debería tener un impacto en las notas de los niños, ¿no? Es por teoría, si yo tengo más herramientas para usar, tengo más acceso a información, tengo más facilidades en la computadora, debería tener mejores notas. Pero resulta que no, que según esa evaluación de impacto no hay, no hay un aumento en las notas. Y el estudio dice que eso sucede porque las computadoras necesitan de capacitación adicional y de que los maestros también estén involucrados y que también haya un periodo de mantenimiento y no solamente entregar. Entonces, lo que había pasado con el programa es que les entregaban a los niños una laptop y nunca más se acordaban. Entonces, a la primera que se malograba la laptop, no la volvían a usar porque no había dónde arreglarlas. Y encima como eran laptops que no son que se ven en las tiendas, son especiales, son un poquito, tienen algunas limitaciones, las partes son distintas, no era posible arreglarlas rápidamente. Y eh, la probabilidad de que una de esas laptops se malogre era muy alta. Eh, Primero, por las características de la laptop, y segundo, porque los niños y los maestros no estaban acostumbrados a utilizar laptops. Entonces lo utilizaban de una manera incorrecta. Abrían la pantalla con mucha fuerza, apretaban los botones con mucha fuerza, no le daban mantenimiento, no lo cargaban a tiempo, entonces malograban muy rápido. Entonces no les duraba. Otro factor que limitó esta intervención era que los niños no sabían utilizar laptops y no se les dio capacitaciones para utilizar laptops. Entonces, eso se le llama orfandad informática, ¿no? Que no están preparados para utilizar laptops. Entonces, simplemente el niño le daba la laptop, entonces se emocionaba, lo utilizaba un par de días, pero al no poder utilizarlo, lo dejaba a un costado y no lo utilizaba nunca más. Y además, los maestros no utilizaban la laptop para sus sesiones. Es decir, lo ideal hubiera sido que los maestros dijeran, para mañana tarea en Word, o mañana tarea en Paint, o mañana tarea en Excel, ¿no? Para incentivar el uso de laptops. Pero no, los maestros ahí tenían esta orfandad informática y no utilizaban esa herramienta. Entonces los niños seguían utilizando sus libros, sus cuadernos, y no tenían incentivos para utilizar eh, las laptops. Entonces, todo eso, en suma, terminó eh, diciendo que esta intervención de laptops no tenía mucho impacto. Eh, Como el Banco Mundial ya había repartido un montón de laptops y salió este paper, eh, cortó, cortó el programa social de frente, porque ellos trabajan con esto de presupuesto por resultados, que es algo que en el Perú también ya se está utilizando. Solamente se financian programas sociales que funcionan. Entonces, como no funcionaba, simplemente se cortó. Y Alan García, que estaba intentando implantar esto, creo que lo implantó en algunos colegios, pero también fue un programa muy corto el que hizo. No tuvo mucha relevancia al final del cabo. Ok. ¿Más preguntas, chicos? Ok, vayamos ahora al Probit. Como les dije, para solucionar esto de estimar variables binarias se puede utilizar Logit o Probit. En particular, a mí me gusta utilizar Logit porque es más fácil derivar, pero a algunos profesores les gusta utilizar Probit. No hay mucha diferencia en realidad. La distribución probabilística Logit y la distribución probabilística Probit son muy similares, varían en milésimas. Si estiman un modelito por Logit o por Probit, le va a salir resultados muy similares. Si los coeficientes van a variar quizás en centésimas, pero no mucho.
y la significancia no va a cambiar. Así que utilizar probability logic, a mi parecer, es indiferente, solamente que algunos utilizan probit, que como es un poquito más complicado, porque la distribución es más complicada, la ponen, ¿no? Para que su paper se vea más complicado. Leamos. Asuma un modelo con variable dependiente binaria para la obtención de un crédito en el ámbito rural. Lo que se busca ver es cómo determinadas variables afectan a la probabilidad de obtener crédito. Entonces, Y es obtener crédito. Esas variables son la superficie total de parcelas, X es parcelas, Z es un grupo de covariables. Cuando se dicen covariables, son variables es sábado en la mañana, ya mi cerebro está durmiendo. Covariables se llama variables de control, variables adicionales que uno sabe que afectan al Y, pero que no le interesa estudiar en específico, ¿no? Por ejemplo, si yo estudio anemia y me han pagado, o mi paper, o mi tesis, es ver cómo la educación de la madre afecta a la anemia, pero yo sé además que a la anemia eh, afectan otras variables como pobreza, no sé, como eh, la cantidad de controles de crecimiento a la que va el niño, y eso es un montón, ¿no? Entonces, mis variables de interés son anemia y son educación. A todas las demás variables que sé que afectan anemia, les llamo covariables, son variables de control. Entonces, Z es un conjunto de covariables, como el número de hijos, edad, nivel educativo, el idioma materno del productor. Por último, el agricultor vende sus productos a la agroindustria o no, y esa es una variable D. Entonces, D, que es una dummy, toma el valor de 0 y 1. 0 si vende sus productos a la agroindustria, vende a la agroindustria. Y 0, pero eso sí no vende a la agroindustria. Y 1 si vende a la agroindustria. ¿Ok? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Y dice la probabilidad de obtener crédito. Probabilidad de obtener crédito. A este Y se le va a llamar usualmente una variable latente. ¿Por qué una variable latente? Porque no es observada en la realidad. Lo que yo observo en la realidad es si a esta persona le dan el crédito o no le dan el crédito. Pero yo no observo cuál es su probabilidad de acceder al crédito. Entonces, por eso es que se llama latente. Está ahí, sé que existe, pero no la puedo observar. Entonces, vayamos a la parte A. Se plantea un primer modelo Probit que no incluye la variable dummy de venta a la agroindustria. Entonces sería, la probabilidad de crédito depende de las covariables y los coeficientes son estos. La matriz de coeficientes es esa. Luego, también las parcelas, que tiene su coeficiente en ese parámetro. Y además le está poniendo x al cuadrado. X al cuadrado es el cuadrado de parcelas. Y tiene sentido, en realidad, por los rendimientos decrecientes, ¿no? Resulta que, según ese modelito, tener parcelas afecta a la probabilidad de tener crédito. Pero, mientras más parcelas tengas, sí, tienes más probabilidad de tener crédito, pero el efecto marginal cada vez es más chiquito. Es decir, no sé, si yo tengo una sola parcela, mi probabilidad aumenta, no sé, en 10%.
Si yo duplico mis parcelas a 2, mi probabilidad va a aumentar a 15%. Si yo tengo 3 parcelas, mi probabilidad va a aumentar a 17%. Si yo tengo 4 parcelas, va a aumentar a 18%, ¿no? Mientras más parcelas, mayor probabilidad. Pero esta probabilidad está cambiando de manera decreciente. Acá aumenta 5%, acá aumenta 2% y acá aumenta 1%. Es decir, esa probabilidad adicional que me da cada parcela cada vez es menor. Por eso es que metemos el x al cuadrado. Usualmente el x al cuadrado se utiliza cuando la teoría nos dice que hay esos rendimientos decrecientes. Ustedes van a encontrar en los papers que edad usualmente se pone al cuadrado. Se pone edad y también edad al cuadrado. Educación también se pone educación sola y también educación al cuadrado. Y eso es porque en ambos casos hay rendimientos decrecientes. Rendimientos marginales decrecientes. Ya. Entonces ese es el modelito que nos dan, el cual se puede expresar de la siguiente manera. Entonces nos dice, la probabilidad de que ese valor sea 1, es decir, la probabilidad de que le den crédito a la persona, dado las variables exógenas, tanto las covariables como el número de parcelas, depende de la distribución Probit, que es esta. Ahorita vamos a decir por qué es esto. Entonces, a este modelito lo que le hemos hecho es lo siguiente. Lo que le hemos hecho es despejar el error. Entonces, en teoría, este error se debe comportar como una distribución de probabilidad. El nombre exacto es... A ver, denme un segundo. Es... Ok, vamos a agarrar esto. Ok, entonces, cuando yo tengo este y, yo puedo decir lo siguiente. La probabilidad de que ese y sea igual a 1, dado las covariables, es igual a la probabilidad de que ese y latente sea mayor a 0. Entonces, ese y latente es la probabilidad que está ahí, pero no se puede observar. Como no se puede observar, yo lo reemplazo por toda la ecuación que tengo. Toda la ecuación que tengo es esta. Eso debe ser mayor a 0. La probabilidad, puedo despejar ahí el error. Entonces sería menos todo esto, menos todo esto, menos todo esto. Como saco un menos, puedo cambiar el signo acá. Ya no es mayor sino menor, entonces me queda así. Entonces, si yo tengo mi distribución, por ejemplo, que es esta distribución Probit, así, supongamos que es una distribución así.
no sé. Entonces, lo que me está diciendo es, dentro de esa distribución, busca el punto U. Y la probabilidad es todo esto, todo el área que está antes del U. Y eso es, en otras palabras, la distribución acumulada de toda esa expresión. Por eso es que ponemos acá esta distribución acumulada. Ok, donde esta distribución es la función de distribución acumulada normal estándar. Responde a lo siguiente. ¿Cuál es el efecto marginal de X sobre la probabilidad de respuesta? Nota, no es necesario que derive explícitamente la función de distribución acumulada, solo coloque el otro signo. Cuando nosotros tenemos distribución acumulada, utilizamos este simbolito. Y cuando queremos la función de densidad, vamos a utilizar ese simbolito. Uy, sorry chicos, se me fue la pantalla. Denme un minuto para rescatar la pantalla. Ahora sí, chicos. ¿Me confirman si se escucha? Sí, se escucha. No sé, el iPad está conectado, pero igual se apagó. No sé por qué. Ok, entonces, la función de distribución acumulada tiene ese símbolo y la función de densidad tiene el otro símbolo. Nosotros sabemos que si derivamos la función de distribución acumulada, nos va a dar la función de densidad, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar un montón en el ejercicio que tenemos ahí. Nosotros teníamos esta... Esperen un toque. Ahora resulta que el lápiz no funciona. Sí, no está conectado. Ahora sí ya está conectado el lápiz.
Entonces, nosotros teníamos lo siguiente, ¿no? Probabilidad de que y sea igual a 1, condicionado a las covariables y a las variables que teníamos inicialmente. Okay. Y eso nos daba que era igual a la distribución acumulada de toda una expresión larga, ¿no? Esa expresión larga, que era todo esto, le vamos a llamar simplemente A. No es necesario escribirlo todo de vuelta. Y lo que nos piden es tener el efecto marginal de X sobre esa probabilidad. Entonces, simplemente derivamos, ¿no? Derivamos esa probabilidad respecto a X. Es decir, queremos saber cuánto aumenta la probabilidad si aumentamos una unidad de parcelas. ¿Cuánto aumenta la probabilidad de tener un crédito si la persona tiene una parcela adicional? Entonces, hacemos eso, simplemente derivada de todo esto respecto a X. Entonces, tenemos que derivar, como tenemos una función de distribución y adentro de la función de distribución tenemos una expresión A, primero derivamos todo. Entonces, derivamos toda la distribución acumulada y luego derivamos lo que está dentro de la distribución acumulada. Derivada de A sobre derivada de X. La regla de la cadena, ¿no? Eso sería así. Entonces, esto nos muestra de que este coeficiente que teníamos acá, que voy a poner un círculo verde, no es el efecto marginal de tener parcelas. Cuando nosotros teníamos nuestro modelito de regresión lineal clásico y estimados por MCO, este alfa 1, perdón, este parámetro 1 hubiera sido el efecto marginal, ¿no? Si yo derivaba y respecto a x, me daba ese parámetro. Y eso era simplemente el efecto de tener una parcela sobre la variable y, ¿no? En este caso, como estamos hablando de una variable binaria, eso no se cumple. Entonces, ese parámetro que está en verde no es el efecto marginal, sino que el efecto marginal es toda esta expresión donde uno de los componentes es ese parámetro. Es por eso que cuando nosotros hacemos una regresión simple, el efecto marginal se ve de frente. Hacemos en stata la regresión y los coeficientes se pueden leer como efectos marginales. Cuando tenemos un probit o un logit, lo que nos va a dar en la pantalla, cuando hagamos el probit, no son efectos marginales. Van a ser coeficientes probit, que es todo esto. En realidad, una multiplicación bien rara. Después de eso, nosotros podemos poner un comando más y ese comando recién nos va a mandar a los efectos marginales. Es decir, cuando pongamos ese nuevo comando, recién va a desagregar este numerito y va a sacar este parámetro. Perdón, va a sacar todo este parámetro. Y eso lo vamos a ver con stat en un ratito. Bueno, luego nos dice, se plantea un segundo modelo Probit que sí incluye la variable dummy de la venta de agroindustria, para el cual se puede expresar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo acá. Nos dice que Y depende de las mismas covariables, depende de las parcelas, depende de esa dummy. No sé por qué el lápiz no funciona bien. Okay, vamos a darle. Y es igual a todo esto. No vamos a poner el x al cuadrado para que sea más simple. Vamos a poner acá la dummy y acá vamos a poner el x multiplicado por la dummy. Y eso vamos a explicarlo por un ratito. Ok. Esta dummy
me está diciendo el efecto directo que tiene venderle a los agroindustriales el producto sobre la probabilidad de tener crédito. Y esta interacción entre X y D me está diciendo cuál es el efecto indirecto de tener parcelas, de venderle al agroindustrial, dado que tengo una cantidad de parcelas. Son dos efectos que está considerando este modelito. El cual se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, igualito, en el modelo anterior habíamos hecho esto. Que la probabilidad era simplemente la probabilidad acumulada, la acumulada de todo esto que nos quedaba. Oh, nunca me había fallado el lápiz. Ahora está medio borroso, no sé por qué. Ok. Y bueno, ahí también sabemos lo mismo, ¿no? Entonces, yo voy a volver a escribir esto, solamente así, con el A. Y me están pidiendo que vea el efecto marginal de X. Entonces voy a derivar respecto a X. Okay, entonces derivo respecto a X. Derivada de esa probabilidad. La 1. Todo esto. Respecto a X. Entonces sería simplemente como en el caso anterior, la derivada de toda la distribución, que sería la función densidad, por la derivada de A, que sería simplemente eso. Entonces, básicamente lo anterior, muy similar a lo anterior, pero hay un problema acá, que la variable D es una variable binaria, toma valores 0 y 1, y una variable binaria no es derivable, ¿no? Eso sabemos por Mateco. No se puede derivar una variable binaria. Entonces, como no se puede hacer esto está incorrecto, porque este D no se puede derivar, ¿no? Acá dentro de este A está el D, entonces ese D no se puede derivar. Por tanto, la forma alternativa de derivar va a ser la siguiente. En lugar de utilizar derivadas, vamos a utilizar nuestras variaciones, delta, variación delta, ¿no? Diferencial delta, como le quieran llamar. Es igualito acá, así. Entre diferencial de X. Eso sería la distribución de A dado de 1 menos la acumulada de toda esa expresión A cuando la variable D toma el valor de 0. Entonces, esa expresión ya es más exacta. O bueno, este caso sí es calculable, porque el caso anterior no era calculable porque no hay derivadas de variables binarias. Entonces, eso quedaría, así sería la forma ideal de estimar el modelito. Entonces, ahora sí vayamos al laboratorio, que es lo más interesante. Entonces, en Paideia les he subido una base de datos. Vamos a compartir pantalla. Pueden abrir esa base de datos, por favor. Ahora ven mi pantalla, ¿no, chicos? Sí, se ve el Word. Ya, bacán. Nos dice, hoy en día el Perú es considerado un caso ejemplar en la lucha contra la desnutrición al lograr reducir aproximadamente la mitad en una década. Sin embargo, habiendo superado, otras persisten. En ese sentido, la anemia ha emanado como un asunto pendiente que ahora cobra relevancia porque prevalece tanto en espacios urbanos como rurales, además de no solo afectar a estratos socioeconómicos bajos, haciendo de ella un fenómeno complejo de entender y afrontar. Para reflejar esta problemática, a modo de ejercicio, se usará una base de datos con información de la ENDES 2015.
Supongamos que luego de hacer una breve revisión de literatura se plantea el siguiente modelo. Anemia depende de la edad, del sexo, de si tuvo fiebre o no tuvo fiebre, de la cantidad de controles de crecimiento, de esto creo que es el NBI de hogar, es decir, si el hogar tiene necesidades básicas insatisfechas, la de la madre, este IC vamos a ver en un rato qué es, no recuerdo qué es, de la residencia es urbano-rural y de la región, que en este caso es sinónimo de departamento. Resulta que la anemia es un problema muy importante en el país. Desde el 2011 hasta el 2016 más o menos, ha habido, hasta el 2015 creo, ha habido una reducción muy buena de la anemia. Sin embargo, desde ese momento hemos tenido un, un problema con la anemia porque ha estado bastante estable, es decir, no ha cambiado. Acá tengo un grafiquito. A ver, vamos a ver. Justo el otro día hicimos una diapositiva solamente para hacer cherry. Pueden revisar el video acá. Entonces, acá hay un poquito interesante. Hasta el 2011, hasta 2011, me equivoco en el año, ha habido una reducción interesante en la anemia, sostenida, muy buena, pero después ha habido un estancamiento, casi no se ha movido la anemia. Eso tiene que ver con un montón de factores. Uno de los factores es el que mientras más reduces la anemia, se hace más difícil reducirla. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que al inicio era fácil reducir la anemia porque habían algunos niños que estaban como cerca del umbral, ¿no? Tenías que darle un empujoncito nomás en la alimentación y ya salía de la anemia. Pero mientras más, por eso se reduce rápido. Pero una vez que estos ya salen de la anemia, quedan los niños que están lejos del umbral de salir de la anemia. Entonces con ellos tienes que trabajar más duro. Tienes que iniciar un proceso más riguroso de complementación alimentaria. Entonces, por eso es que hace más rígido. Además de otros factores acá, como que no hubo un programa estandarizado para todo el país de reducción de la anemia, el presupuesto no creció a la par con las necesidades de niños con anemia, un montón de cosas. Pero ese es el problema, de que hemos reducido bastante, pero desde ese año 2011 estamos estancados. Acá en el 2008-2019 hubo una reducción que se explicaba porque básicamente eh, la presidencia del Consejo de Ministros hizo un plan nacional de reducción de la anemia, que bueno, está dando resultados que ojalá se den, que ojalá persistan porque bueno, con la pandemia me ha vuelto a subir un montón. Solamente para decir eso. Entonces vayamos a nuestra base de datos. Acá tengo GIA 7.
Sorry chicos, no sé en qué momento se apagó el micro. Gracias Abigail y Andrea por decir. Ok, entonces, no sé desde cuándo no se me escucha. Pero bueno, les decía que acabo de subir el do file a Paideia, así que descárguenlo. Y acá tenemos la base de datos que vamos a utilizar, que es de la ENDES 2015. Es una parte de la ENDES 2015. Tenemos 12.592 niños. Tenemos variables interesantes, como sexo, si es hombre o mujer, si ha tenido fiebre o no, el peso, la residencia urbano-rural, esto de región, si es sierra, costa o demás. Esta variable que es quintiles de pobreza, hay 5 niveles de riqueza en realidad. Muy pobre, pobre, vamos a ver cuál es. Voy a hacer un tab acá. Un tab de B190. Muy rico, rico, medio, pobre, muy pobre. En quintiles. Con toda esa información, vamos. Probablemente lo primero que se hace cuando tenemos una base de datos es ponerle un describe, ¿no? Para ver qué variables tengo. Pongo el describe y acá me sale los nombres de las variables, la descripción de las variables, qué tipos de variables son. Esto casi no importa, es más técnico. Pero, en fin. Acá, por ejemplo, el clúster, en qué clúster está el niño, el estrato, eso no vamos a utilizar, creo. Edad en meses, sexo del niño, si el niño tuvo fiebre en las últimas 2 semanas, peso del niño, lugar de residencia, región natural, año que se recogió la encuesta, en este caso es 2015. Esto es número de niños menores a 5 años que viven dentro del hogar. Si este niño tiene 5 años o está fuera de esa edad, el índice de riqueza. El índice de riqueza está construido por varias variables. Eso ya lo construye el INEI. Hay inclusive un manual de cómo construir ese índice de riqueza. Se estima según variables, por ejemplo, si la familia tiene refrigeradora, si la familia tiene televisor, radio, si tiene piso que no levanta polvo, si tiene paredes de material noble, si tiene techo de material decente, si tiene agua, si tiene electricidad, todo eso. Y también de los ingresos, todo eso. Con un montón de variables se hace este índice de riqueza que está en desviaciones estándar, que básicamente si es cero, es porque esta familia está en la mitad. Su, su, su riqueza es promedio en la sociedad. Y ese índice de riqueza, que va desde -6 hasta +6, creo, o más, creo, depende de cómo lo han construido. Vamos a ver entre qué valores están. Vamos a poner un histograma, no, un K-density. Un K-density de B190. Demora un poquito. Está entre 1 y 5. Entonces, en este caso, le sumo 5. Entonces, por ejemplo, si está en 3, es porque es una familia promedio. Una familia que tiene riqueza promedio. No, ese no es K-density. No, acá no está. Ahora vamos a ver. Está 190. Ah, no. No está el índice mismo, sino está ya partido en 5. Entonces, en realidad, este índice de riqueza debería ir entre -6 y 6, si no me recuerdo. Y eso se parte en 5 partes, y esas 5 partes son estas. Entonces, acá no han puesto ese numerito, sino ya lo han puesto partido. Deberían poner... A ver. Ok, ¿qué más? Si el niño ha ido a sus controles de crecimiento,
Los controles de crecimiento, al menos en el Perú, son casi obligatorios. Todos los niños tienen que ir a sus controles, pero evidentemente no se cumple. Si ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas y si el niño ha tenido anemia o no, o el nivel de anemia. En ese caso debe haber anemia crónica. Ahora vamos a poner anemia severa, anemia moderada, no anémico, y esto es una ligera anemia, ¿no? ¿Cómo se mide la anemia? La anemia se mide según el grado o la cantidad de hemoglobina en la sangre. La hemoglobina, entonces le sacan una muestra de sangre al niño y en cuánta hemoglobina tiene la sangre. Pero resulta que la anemia no es igual en los diferentes lugares del país. Me refiero a la forma de medir. ¿Por qué? Porque la anemia resulta principalmente de la incapacidad o de, bueno, puede resultar de 2 cosas, ¿no? Uno, de que el niño no consume hierro, o también puede resultar de que la incapacidad del niño de no absorber el hierro que tiene en su alimentación. Y para absorber el hierro se necesita oxígeno. En la sangre debe haber mucho oxígeno. Entonces resulta que en las alturas de Puno, en las alturas de Cusco, el oxígeno es muy escaso, ¿no? Entonces, tú puedes darle la misma cantidad de hierro a un niño en Lima y a un niño en las alturas de Puno, pero el cuerpo del niño de Puno va a sufrir más para absorber la misma cantidad de hierro, porque no tiene mucho oxígeno en su hábitat, en su entorno. Entonces, por eso es que para estimar la anemia, no simplemente es decir hemoglobina mayor a ese número, anemia, mayor a ese número no anemia, menor de ese número no anemia, sino que se estandariza según el lugar de residencia. Ustedes pueden poner anemia, medición. Entonces hay una fórmula interesante. Donde se estandariza según los metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel. Por eso acá hay una corrección de la anemia, de la medición, según en la altura en la que vive, ¿no? Por ejemplo, menos de 500 metros sobre el nivel del mar, ahí debe haber una corrección. No se corrige porque está a nivel del mar, pero mientras más alto está, hay que corregirlo. Es interesante un tema en realidad que pueden chequear. Entonces veamos, lo que estamos haciendo acá es agarrar la variable anemia, pero como queremos una variable dicotómica, binaria, vamos a recodificar solamente para que sea tiene anemia, no tiene anemia. Entonces, yo le voy a poner acá tab, coma, null, que significa no label. Entonces me está diciendo que severo está codificado como 1, moderado como 2, 1000 como 3 y no anémico como 4. Entonces, todos los valores que toman de 1 a 3, les voy a poner el número 1, es decir, que tiene anemia, y los que tienen valor 4, que es not anemic, le voy a poner 0, que no es anemia. Y voy a generar una nueva variable anemia que toma esos valores. Ya está. Entonces ahora tengo una nueva variable, que es anemia, que toma valores 1 y 0. Ya está. Acá voy a generar otra variable que se llama edad de la madre, pero lo voy a poner en categorías. Esta variable B013 está en rangos 15, 19, 20, 14, y así sucesivamente. Lo voy a codificar para que sea joven, edad ideal, edad madura. Igual acá, si yo quiero saber con qué numerito se ha codificado, le pongo coma null, que es no label, y acá me está diciendo que este grupo de 15 a 19 está codificado con el valor 1. Entonces, 1 y 2,
que son de 15 a 19 y de 20 a 24, lo estoy codificando como joven. Por ejemplo, de 5 a 7, que es 35 hasta 49 años, lo estoy poniendo como edad madura. Bueno, esto es algo interesante. Esta variable B191, vamos a ponerle acá, describe. Describe. Se llama, este no. Este es, sí, yo me equivoqué al decirles hace un rato. Este es el factor de expansión, no era el índice de riqueza. El factor de expansión, que es este, ¿qué pasa acá? No sé si es el índice de riqueza. Vamos a... Sí es el índice de riqueza. Vamos a hacer el cadence. Sí es el índice de riqueza. Ahí está, este es el índice de riqueza. El que les dije hace un rato. Si es 0, es porque esta familia tiene riqueza promedio en la sociedad. Si está por debajo, acá están los más pobres y acá los más ricos. Entonces, este índice de riqueza es el que se parte en 5 para crear los índices de riqueza. Lo que está haciendo acá es dividirlos simplemente entre 1.000.000, si no recuerdo, solamente para que sea más fácil para Stata. Ok, ¿qué más? Queremos ver acá la variable que hemos creado, que era edad madre. Vamos a ver si hay alguna correlación entre anemia con edad de la madre y con riqueza. Vamos a ver. Antes de hacer una estimación es bueno siempre ver las correlaciones. Okay. Este es edad en meses. Hay una correlación negativa entre anemia y edad. Y tiene sentido. La anemia es más probable cuando los niños son muy pequeños. Mientras van creciendo, la anemia va dejando de ser un problema. Eso se le llama la doble carga nutricional. La doble carga nutricional. Cuando los niños son chiquitos, el problema es la desnutrición y la anemia. Y cuando son más grandes, el problema es la obesidad. Entonces, cuando llegamos al rango de edad de 10, 11, 12, 13 años, ya el problema es que los niños son obesos, ya no son anémicos. Entonces, es un problema. Eso es un dato empírico que falta explicar en el Perú. ¿Por qué sucede eso? Y bueno, acá vemos que la edad de la madre hay una correlación negativa y hay una relación negativa con la riqueza, ¿no? Mientras más rico, menos anemia. Tiene sentido. Ok. Si quieren hacer algún descriptivo acá, si quieren graficarlo, anemia, como solamente toma valores 0 y 1, el K-density de la riqueza que ya vimos hace un rato. Queremos ver, esto es lo que les decía hace un rato, ¿no? Que si ordenamos las observaciones, cada puntito es una observación. Como los puntos son grandes, no se ve bien. Vamos a achicarlos. A ver. A ver, no se ve casi nada. Son un montón, así que no se puede. Pero la idea es de que todos están, si ponemos riqueza y anemia, todos van a estar en 0 y 1, ¿no? Entonces el problema es ese, que tenemos simplemente una variable binaria. Entonces, hagamos una regresión simple, MCO, con lo que nos dieron hace un rato. Y vamos a ver, por ejemplo, que el R cuadrado va a ser bastante chiquito. R cuadrado 12%
12.41%, bien chiquito. ¿Por qué? Por esos errores, ¿no? Los errores eran bastante grandes. Vamos a guardar esta estimación un ratito y vamos a predecir los yes. Entonces, voy a mostrarles acá, anemia y y-hat. Esto sería como, vamos a mostrar anemia y la probabilidad de anemia. Entonces, vamos a poner browse. Acá. El no es 0 y el sí es 1. Entonces, esto es como si fuera anemia observada y anemia estimada, ¿no? La probabilidad de tener anemia. Y resulta que vamos a encontrar números que no coinciden. Es una mala estimación en realidad. Vamos a poner eso acá. Sort y-hat. Cuando pongo sort, estoy diciendo ordéname esa variable según tamaño. Entonces, ahora veo que hay probabilidades negativas. Eso es imposible, ¿no? No hay probabilidades negativas en la vida. Y inclusive acá hay una probabilidad que ya, bueno, negativa, digo que es 0. Entonces, esta tiene probabilidad 0 de que tenga anemia, pero en la vida real veo que sí tiene anemia. Entonces, medio raro, sumamente raro. Y en el otro extremo tengo estimaciones también así medio raras. Ese es el problema con esto de hacerlo con una regresión MCO. Entonces acá logit, lo único que tengo que hacer es reemplazar el rec con el logit. Este stat es para guardar la estimación y este predict log es para hacer una nueva variable, crear una nueva variable en la cual me guarde la anemia o la probabilidad de anemia estimada. Acá vamos a estimar esto. Y acá. Como se dan cuenta, el estimado por logaritmo y el estimado de probabilidad son muy parecidos y el y-rec también es muy parecido. ¿Y eso por qué? Hace un rato yo les mostré en el ejercicio número 1 lo siguiente. A ver, voy a compartir mi otra pantalla. En la media, al parecer, está bien la estimación. Los tres están coincidiendo en un valor más o menos similar. Y eso tiene que ver que la media está acá. Entonces, en la media sí coinciden. Tanto el probit, el logit y el MCO. Están coincidiendo los tres. Pero cuando más me alejo de ese punto medio, la estimación va a ser cada vez peor. Entonces, es por eso que cuando hago el min del y-hat, que es el y estimado, me aparece que, creo que no estaba compartiendo pantalla. Ahora sí. Porque está muy lento esta cosa. O regresemos. Creo que es muy lento esto. Ya, ok. Entonces, es por eso que la media está igual en los tres casos. Porque en el punto medio del X coinciden tanto logit, probit y el MCO. Mientras nos alejamos de esa media, es que el modelo se hace cada vez, se distorsiona más. Entonces acá vamos a poner las tres tablas juntas. Logit, probit, logit, probit. Entonces acá puedo comparar los coeficientes del logit y del probit. Si se dan cuenta, cuando sale significativo en uno, también sale en el otro. No hay problema.
Los coeficientes no son iguales por una razón teórica, porque estos no son los efectos marginales. Estos son simplemente los efectos, o cuando derivamos la probabilidad respecto a x, nos daba una expresión larguísima, donde se multiplicaba la distribución, la función de densidad por una expresión adicional. Entonces, como esa función de densidad es distinta para el Logit y para el Probit, evidentemente va a ser distintos. Entonces, si salen distintos los coeficientes, no hay problema. Es simplemente por la función de distribución que estamos utilizando. En el caso de la estimación lineal por MCO, estos sí ya son efectos marginales. Okay, entonces vayamos acá. Bueno, esto ya lo pueden hacer ustedes, mínimos cuadrados generalizados. Simplemente lo que estoy poniendo acá es robust, como corrigiendo por heteroscedasticidad. En realidad no ayuda mucho. Y los efectos marginales. Entonces, al final, los efectos marginales se van a hacer de la siguiente forma. Yo voy a poner margins, después de hacer la estimación Logit, voy a poner margins, coma, derivada del y, derivada de la media, respecto al x, y le pongo un asterisco porque le estoy diciendo que me lo haga para todas las variables que he utilizado en mi Logit. Si yo solamente quisiera para fiebre, por ejemplo, acá pongo solamente fiebre. Si quiero sexo y fiebre, pongo sexo y fiebre. Pero como quiero todos, le pongo un asterisco. Y le estoy poniendo que el efecto marginal sea la media. Me voy a estimar todo esto. Y acá espero un rato. Y estos ya serían mis efectos marginales. Mi estimación por Logit, que me salía por ejemplo menos 0.6. Y acá el efecto marginal es distinto, ¿no? Pero la significancia sigue quedando la misma. No afecta la significancia. Cuando estoy poniendo admins, les estoy diciendo que agarre, por ejemplo, la edad de la madre, por ejemplo, residencia, ¿cuál es una continua? Riqueza, no sé cuál es esta riqueza. Que agarre la riqueza media y que saque el efecto marginal en ese punto. ¿Por qué? Ustedes imaginen que riqueza tiene una curva no lineal, ¿no? Por ejemplo, una curva una cóncava. Entonces, la derivada en los diferentes puntos de esa curva cóncava es distinta, ¿no? Y eso es el problema de acá, que como no es una estimación lineal, el efecto marginal no es igual en diferentes puntos de los X. Va a cambiar dependiendo en qué punto del X estemos. Entonces, por convención, hallamos el efecto marginal en la media de cada uno de los X. Pero ustedes también pueden hallar en otro punto, y eso es lo que vamos a hacer acá. Por ejemplo, acá vamos a hallar el efecto marginal de esta variable, que es edad, si no mal recuerdo. HW1, meses, ¿no? Edad, es edad en meses. Y le estoy diciendo que hay ese efecto marginal desde 12 hasta 59, pero en intervalos de 6. Es decir, va a sacar el efecto marginal cuando la edad son 12 meses, cuando la edad es 18 meses, cuando la edad es 24 meses, cuando la edad es 30 meses, así hasta 59. ¿Okay? Entonces, estimo eso. Los marginales a veces demoran un poquito. Y acá están. Y bueno, leerlo así es un poquito complicado. Lo que voy a hacer es graficarlo. Margin plot. Y acá está. Entonces, cuando yo le pongo efecto marginal en la media, más o menos lo que me está sacando es el efecto de acá, el que está en la mitad. Me va a dar seguro este. Pero acá me está diciendo que cuando tienes 12 años, el efecto marginal de tener un año más, un mes más de edad, es menos 0.01, es 1%, ¿no? 1%. 1% o algo así.
1.4%. Mientras más va subiendo tu edad, el efecto marginal va creciendo. Y esto es con un 95% de confianza, y estas líneas son los intervalos de confianza. Cuando nosotros teníamos el marginal NMO, si hubiéramos graficado el efecto marginal en MCO, hubiera sido simplemente una línea horizontal. El efecto marginal es el mismo en cualquier edad. Pero como estamos hablando ahora de una regresión que no es lineal, el efecto marginal cambia, según en qué X estés. Y acá hay varios ejercicios de ese tipo. Estamos sacando el efecto marginal solamente para la edad de la madre, acá para la edad de la madre, pero en intervalos. El anterior que sacamos era edad del niño, ahora edad de la madre. Entonces, acá está el efecto marginal para la edad, para las mujeres jóvenes, las mujeres en edad madura y edad ideal. Es parecido, ¿no? No cambia mucho. Inclusive los intervalos de confianza están más o menos por ahí. Y lo mismo con el probit. Entonces, todo lo que está acá es lo mismo, pero con el probit. Entonces, pueden correr ustedes mismos. Cuando estamos haciendo esto del logit del probit, el R cuadrado ya no sirve. No sirve porque el R cuadrado tiene una especificación solamente acorde para las regresiones lineales, ¿no? Entonces, leer el R cuadrado con logit o probit no sirve. Lo que vamos a hacer es hallar el R cuadrado, el pseudo R cuadrado. Entonces, la fórmula de eso es este. Simplemente es aplicar esa fórmula. Y, por ejemplo, acá nos sale que el R cuadrado o el pseudo R cuadrado es 9%. Bueno, acá el ratio de verosimilitud, que lo he hecho en clase, no hay problema. Y esto ya queda para ustedes. No vamos a utilizarlo, al menos ahora, pero les puedo explicar rápidamente. Otra forma de ver si nuestro modelo es bueno o malo es haciendo la clasificación de las estimaciones. Entonces, a ver, voy a correrlo hasta acá. Vamos a ver. Ya, hasta acá. Ya, ese es el cuadro que me interesa. Okay. Acá tengo un cuadro de doble, una tabla de doble entrada, que lo que me dice es lo siguiente. Este es que tenga anemia y este es que no tenga anemia. Entonces, en mi base de datos aparecen 4.692 niños que tienen anemia y 7.700 que no tienen anemia. Y acá me dice true. True porque eso es lo que yo observo en mis datos. Estos son los que no tienen anemia y los que no tienen anemia. Pero según la estimación que he hecho por Logit, acá me está clasificando si la probabilidad de que el niño tenga anemia es 50% a más, según mi modelito, son 3.289. Y según el modelito, los que tienen menor probabilidad al 50% son 9.103. Entonces me está diciendo que el modelo ha coincidido 2.059 veces, donde el niño sí tiene anemia y según el modelo también tiene anemia. Y hay 6.470 niños que según mi observación no tienen anemia y según el modelo no tienen anemia. Entonces, estos dos numeritos son como la correcta clasificación. Estos 1.230 son niños que yo observo que no tienen anemia, pero según el modelo sí tienen anemia. Y esos 2.633 son niños que yo observo que tienen anemia, pero según el modelo no tienen anemia. Entonces,
Eso es, es ver la clasificación correcta o incorrecta. Y según eso me está diciendo que hay 68.83% de niños bien clasificados. Entonces, eso es otra forma de ver cuán bien está mi modelo. En particular, a mí no me gusta utilizar el pseudo R cuadrado, sino me gusta utilizar este, porque es más intuitivo, ¿no? Bueno, esto ya es una estimación adicional que creo que vamos a ver en otra clase, no viene acá en este caso. Preguntas, chicos. Entonces, Diego, una mira, consulta. Entonces, para validar o ver qué tan bueno es el modelo, nos bastaría con este, ¿no? Con sí, este. sí, usualmente se presenta el pseudo R cuadrado, pero como el pseudo R cuadrado ya no tiene una interpretación intuitiva. El R cuadrado, ustedes acordaban que podríamos decir que era el porcentaje, la varianza del Y que se explicaba por la varianza de los X. Eso era intuitivo, ¿no? Fácilmente explicable. Pero el pseudo cuadrado ahora no tiene una interpretación así tan intuitiva. Es mucho más complejo. Ni me acuerdo, o sea, es muy difícil de interpretar. No se interpreta de esa forma como se interpreta el R cuadrado típico. Pues sí, pueden presentar el pseudo cuadrado, pero así como un dato, pero al menos para exponer así, creo que esto es lo más interesante, ¿no? Porque les da una noción más intuitiva de cuán bien tu modelo hace match con la realidad. Digo, ¿y cuál es la diferencia entre el correctamente clasificado y el de sensitividad? ¿O el de sensibilidad también? Ya. Sensitivity, bueno, corrective classification es el total. Es estos dos, la suma de este, 2059, más este, entre el total. Este más este, entre el total. Ese es el correct classification. Este. Sensitividad y especificidad son, si no mal recuerdo, este entre, a ver, más dado de este 2059 entre 2059 entre 4692. A ver. Sí, este 2059 entre este total 4692 es la sensitividad. Cuán bien predice a los que son anémicos, a los que tienen anemia. Y esta especificidad es este, 1200, perdón, 6470, que es lo que está bien estimado, 6470 entre 7700, que es 84. ¿No? Entonces, esta especificidad es cuán bien está estimando los no anémicos. Entonces, ese 68 es como un promedio de estos dos, ¿no? Un promedio ponderado de esos dos. Los de acá ya no nos sirven mucho, es simplemente el coeficiente de los otros, pero no nos sirve mucho. Entonces, estos son los que siempre hay que explicar. Sensitividad, que son cuán bien predice a los anémicos. Especificidad, cuán bien se modela a los no anémicos. Y la correcta clasificación, que es el ponderado de estos dos. El promedio ponderado de esos dos. Es decir, la suma de este más este entre ese total. Y, o sea, para ver qué tan bueno es el modelo, veríamos el primero, el de sensibilidad, el de Ah, 43.8. eso es una
Muy buena pregunta. Según eso depende de qué es lo que tú estés estudiando. Si tú estás estudiando a los anémicos, entonces de preferencia deberías utilizar este, ¿no? Si tu interés de estudio es los no anémicos, evidentemente tienes que estudiar este. Si tu interés de estudio es en general a toda la población, tienes que ponerle más énfasis en este. Eso depende de cuál es la pregunta de tu investigación. Muy buena pregunta, esa es la que acabas de hacer. Pero en general, usualmente es este, ¿no? Porque nosotros usualmente la estimación es para todos, no solamente para los anémicos o los no anémicos. Si, por ejemplo, mi pregunta de estimación sería, ¿cuánto aporta el uso de suplementos ferrosos a los no anémicos? Entonces, seguro que ese debería ser la especificidad la que me debería interesar. Pero si mi pregunta es, ¿cuánto aporta, cuáles son las características que hacen que una persona sea no anémica? Por ejemplo, no sé, la educación de la madre, entonces seguro me va a interesar la sensitividad, ¿no? Eso depende de la pregunta de investigación. Lo ideal sería de que este sea grande, ¿no? En realidad. Lo que yo trato de hacer usualmente cuando hago este tipo de modelos, al menos para mí, es que esto llegue a un 80%. Entonces voy moviendo variables en mi modelo, quizás alguna variable la elimino, aumento variables, veo cuán bien está, veo qué dice la teoría. Entonces, moviendo variables, jugando un poco, trato de que esta correcta especificación esté al menos en 80%. Pero eso depende de cada investigador, ¿no? Algunos no les dan mucha importancia a eso. ¿Más preguntas, chicos? Ok, chicos, entonces hemos empezado como 17 y hemos terminado 11. Entiendo que están cansados porque es sábado. Cualquier cosa me preguntan al correo, chicos. Voy a subir el do file. Bueno, ya está el do file, ya está todo. Voy a subir el solucionario. En cualquier cosa me escriben al correo. Cuídense, chicos. Nos vemos.